buenos días. Happy Sabbath. Sabbath. Good morning. Good morning. Es un privilegio para nosotros poder estar juntos nuevamente It is a privilege for us to be able to be together with you para estudiar la Biblia. once again to study the Word of God. Es el segundo sábado del mes, This is the second Sabbath of the month, así que vamos a seguir estudiando Daniel. so we are going to continue with our study of Daniel. Pero antes vamos a tener una oración. But before we begin, let us have a word of prayer. Bendito Dios, Blessed Father, en esta hora venimos a ti una vez más at this hour we come once again before you, para que nos autorices a abrir tu palabra, that you give us permission to open your Word. para que tu Espíritu nos instruya, May your Holy Spirit instruct us. así como inspiró a los escritores de la Biblia, And just as He inspired the Bible writers, queremos recibir toda la luz necesaria acerca de este libro. we wish to receive all necessary light in regard to this book. Y que en el proceso seamos transformados. And in the process, be transformed. Sé tú nuestro maestro hoy. Be our teacher today. Déjanos contemplarte en la hermosura de tu santidad. Allow us to contemplate the beauty of your holiness. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amen. El capítulo 6 de Daniel Chapter 6 in Daniel tiene unas características interesantes. has some very interesting characteristics. En primer lugar, In first place, es la última, este capítulo 6 this chapter 6 es la última profecía de este libro is the last prophecy in the book, que se narra a través de historias personales. which is narrated through personal stories. Cuando empecemos a estudiar el capítulo 7, When we start studying chapter 7, vas a notar you will note que el libro se torna apocalíptico. that the book turns with a hint of revelation A través de visiones through y visions símbolos, and symbols, pero hasta este capítulo 6 but until this chapter 6, until this point, las profecías se han narrado a través de historias por las que ellos pasaron. prophecies have been narrated through personal stories, personal testimonies which they lived, Aunque también son para el tiempo del fin. even though they are also for the time end. Pudimos ver a jóvenes que fueron trasladados a As we Babilonia, saw the young people being taken to Babylon, que fueron probados duramente, tested, y ahora estamos aquí en el capítulo 6. and now we find ourselves here in chapter 6. Este capítulo 6 es paralelo al capítulo 3. Now this chapter 6 is parallel to chapter 3. Cuando analizamos los dos capítulos, When we analyze both chapters, vemos que es la misma historia, we see the same story con algunos pequeños cambios. with a few detailed changes. En el capítulo 3 In chapter 3, había un problema con la adoración there was a problem of worship y un horno de fuego and a fiery oven para los rebeldes que no quisieran adorar de esa manera. or a fiery furnace for those who did not wish to obey or worship in that manner. En el capítulo 6 Now in chapter 6, también hay una ley acerca de la adoración, there's also a law in regards to worship, pero en este momento but at this time, no hay un horno de fuego, there's not a fiery furnace, sino un foso de leones but a lion den para los rebeldes que no quieran adorar for the rebels who do not wish to de worship esta manera. in this manner. Ahora, yo les hago una pregunta. Now I ask you, ¿Por qué Dios why would God permite que dos capítulos idénticos estén en este libro? allow two identical chapters to be in this book? ¿No se han hecho la pregunta ustedes nunca? Have you ever asked yourself that? Pero la respuesta a esta pregunta es muy interesante. The answer to this question is very interesting, y nos va a impactar a nosotros. and it is going to touch our lives.
¿Cuántos miembros tenía la iglesia fiel de Dios en Babilonia? The faithful church of God in Babylon, how many members did it have? 4. 4, right? ¿Cuántos testificaron en el capítulo 3? How many of the church's members testified in chapter 3? Solo 3. Only 3 did. Cuando estudiamos este capítulo, When we studied the chapter, decíamos we were saying que el espíritu de profecía, that the spirit of Nos prophecy muestra reveals que parece que a Daniel se le habían dado algunas orientaciones para que saliera en ese momento del lugar, Daniel was giving a certain task or of some kind so that he would be away from the place. y el historiador Josefo, And even the historian Josephus, en sus comentarios acerca de este libro, in his commentaries, él explica que Nabucodonosor no quería ningún problema con Daniel. explains that Nebuchadnezzar didn't want to have any trouble with Daniel. Ya Daniel lo había humillado bastante Daniel had already humbled him enough y le pidió que se fuera a alguna misión. and asked him to go away on a mission of some kind. Por eso en el capítulo 3 habían 3 testificando nada más. This is why we only find 3 members testifying in chapter 3. Pero hay algo interesante que tú tienes que entender hoy. But there is something interesting that you must understand today. Al cielo solo van a ir, al cielo solo van a ir los que testifiquen de Dios. Only those who witness will go to heaven. No va a ir nadie sin testificar. No one will enter heaven who has not testified. No creas que la salvación es estar sentado en ese banco Don't kid yourself, don't lie yourself into thinking that salvation is sitting there at that, y en el momento señalado and that at some point, le van a salir unas turbinas a ese banco somehow the bench or the booth is going to spring out some rockets Y and vas fly a volar al you to cielo. heaven. Es necesario que testifiquemos. It is necessary that we witness. En el libro El Evangelismo In the book Evangelism, hay una cita interesante. there is a phrase, a very interesting paragraph. Dice más o menos así: It says something along these lines. así como es cierto Just as it is true que tenemos un lugar real en el cielo para vivir, that we have a real place in heaven to live, it is also true que tenemos un lugar aquí en la tierra para testificar. that we have a place on earth, a real place to testify. Jesús lo dijo. Jesus said so. Porque el que me confiese a mí delante de los hombres, Whoever confesses me before man, yo también lo confesaré delante de mi Padre. I will confess him before my Father. Necesitamos testificar. We must witness. Hace unos años atrás, A few years ago, en las clases de la escuela sabática, in our Sabbath school lessons, se recopilaban algunos datos. there were a little bit of information was compiled. Y una de las preguntas que hacía el maestro era: And one of the questions that the teacher was asked to make was, ¿cuántos testificaron esta semana? how many of you testified or witnessed this week? Y yo siempre interrumpía al maestro y le decía: todos. And I always interrupted the teacher and I said, everybody, Todos testificamos todos los días. we all of us witness every day. Lo que pasa es que algunos testifican en favor de Cristo Some of us testify in Jesus' favor y otros testifican en favor del enemigo. and others in favor of the enemy. Porque cuando usted no testifica de Cristo, Because when you do not testify in Jesus' favor, usted está dando un testimonio en favor del enemigo. you are witnessing for the enemy. Usted es una mancha en el ágape. You are a blemish in the agape. Y por eso Daniel tenía que testificar. This is why Daniel had to testify. Él tenía que ser probado. He had to be tried. Ya hablamos de esto en el capítulo 1.
We already talked about this in chapter 1, pero es interesante que lo repitamos. but it's important that we repeat it. ¿Por qué necesitamos ser probados? Why must we be tested? Pues porque Dios desea subirnos de nivel. Because God desires to take us to another level. Nadie de la escuela primaria No one who's in elementary school pasa a la secundaria will go to middle school sin hacer pruebas. without having taken any tests. Nadie de la No secundaria one goes from middle school pasa al high school to high school sin hacer pruebas. without testing. Nadie del high school No one in high school va a ir al college o a la universidad is getting into college or university sin hacer pruebas. without testing. Entonces, ¿cómo crees que nosotros How do you suppose then that we vamos a recibir un reino will inherit a kingdom sin ser probados? and not having been tested? Pues el capítulo 6 Chapter 6 nos habla precisamente speaks to us de este momento en el que precisely Daniel tuvo que testificar. about this point in time when Daniel had to testify. Y el comienzo del capítulo And at the beginning of the chapter, ya nos está dando detalles muy we interesantes. are giving very interesting details. Los dos textos, el 1 y el 2, que fueron la lectura bíblica, What was our Bible verse 1 and 2, dicen así. they read as follows. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, que gobernasen en todo el reino, which should be over the whole kingdom, y sobre ellos 3 gobernadores, and over these 3 presidents, de los cuales Daniel era uno, of whom Daniel was first, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. that the princes might give accounts unto them, and the king should not have damage. Es decir, que en ese momento In other words, at that moment, este reino tenía provincias, this kingdom had 120 provinces que no eran otra cosa que países conquistados. that were nothing else that were no more than countries that had been conquered. Y estos 120 And países these 120 countries estaban dirigidos por 3 gobernadores. were directed by, or were led by 3 governors. Es decir, que cada gobernador de estos In other words, each one of these presidents estaba al frente de 40 países. was in charge of 40 countries. Y ellos a su vez And in turn, tenían un sátrapa en cada una de estas regiones. they had a governor over each one of these regions Que le daban cuenta a estos gobernadores. who gave their account to them. Estoy dando esto para que usted entienda lo que vamos a explicar Now, ahora. I'm kind of going into detail here because I want you to understand what we are going to explain. La primera cosa interesante que encontramos aquí Now, the first interesting thing that we find es el here comienzo del versículo 1. is the beginning of verse 1. Pareció bien a Darío. And it pleased Darius. Es decir, In other words, que Daniel Daniel fue primer ministro del reino de Nabucodonosor. was prime minister in Nebuchadnezzar's kingdom. En el capítulo 5 que estudiamos el sábado anterior, In chapter 5, the chapter we studied last Daniel week, termina como el primer ministro del reino de Belsasar. Daniel ends of the conclusion of the chapter as the prime minister of Belshazzar's kingdom. ¿Lo recuerdan ustedes? Do you remember? Cuando él descifró lo que estaba escrito en la Once he pared, deciphered the writing on the wall, el verso 29 dice: verse 29, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. Es decir, que si este reino In other words, if this kingdom
estaba gobernado was governed por Nabonido by Nabonido y su hijo Belsasar, and his son Belshazzar, que eran corregentes, who were co-regents. el tercer hombre del reino The third man in the vendría kingdom siendo también como el primer ministro. would come to be as a prime minister. Y ahora, en este capítulo que vamos a estudiar, And now in this chapter, which we're going to study today, vamos a ver que aunque era uno de los tres gobernadores, we notice that even though Daniel was one of the three presidents, Darío lo quería poner como primer ministro. Darius desired to place him as a prime minister. Y lo vamos a ver ahora. And this we are going to read now. ¿Qué me está diciendo esto a mí? So what is this telling me? Que cuando Dios te quiere bendecir, When God desires to bless you, no importa quién esté gobernando en ese momento. it doesn't matter who is in power at the time. A veces Sometimes culpamos we blame de nuestros fracasos. our failures. Oh, es que tal presidente tomó el poder este año. Oh, such and such president took power this year. El gobierno de tal o más cual región no permite que uno pueda avanzar. This government doesn't allow people to succeed. Y aquí vemos a un hombre Yet we see a man here que decidió en su corazón who desired and decided in his heart serle fiel a to Dios. be faithful to God. Y pasaron 3 reinos. And 3 kingdoms passed. Y este hombre se mantuvo en las altas And esferas. he stayed at the high sphere. Eso no es fácil. That's not easy. Cuando un reino sustituye a otro, When a kingdom substitutes another, casi siempre mueren esos líderes. almost always all the leaders die first. Bueno, en el paso de Belsasar, sustituyendo a su abuelo When Nabucodonosor, Belshazzar substituted his grandfather Nebuchadnezzar, no debía ser así porque eran familia, una dinastía. it shouldn't have been this way because they were a family. It was sort of a dynasty. Pero aún así, cuando Nabonido y Belsasar tomaron el poder, But even then, when Nabonido and Belshazzar took power, apartaron a Daniel de sus cargos. they removed Daniel from his position. Por eso es que en el capítulo 5, This is why in chapter 5, la mamá del muchacho tiene que decirle, aquí en el reino hay un hombre his mother has to remind him there is a man in this kingdom que ayudó mucho a tu abuelo who helped your grandfather, y que tú deberías llamar nuevamente. whom you should call upon. Pero en el paso ahora de Belsasar aquí a Darío, But in this transition from Belshazzar to Darius, allí ciertamente Daniel tenía que haber muerto. Daniel should have died. Imagínense que en esa misma noche en que él le profetizó al rey Belsasar, Imagine on that same night in which he has prophesied to Belshazzar. dice el texto que en esa misma noche entraron los medos y los persas. The text tells us that on that same night the Medes and the Persians came in Y mataron al and rey. they killed the king. Ahora, cuando esta gente llega con sus Now espadas, when these people arrived with their swords, seguramente preguntaron, ¿quién es el número 1 del reino? they probably asked, who's number 1 in the kingdom? Todo el mundo señaló al rey Everybody pointed to the king. y lo mataron. Killed. Dead. Seguramente en los ejércitos dijeron, ¿quién es el segundo hombre del reino? The army asks, who's the second man in the kingdom? Y ahí seguramente estaba Daniel acabadito de vestir con su collar de oro, And here cadena de oro, here's Daniel freshly clothed with his chain about his neck, y quizás todavía con el título de primer ministro en las manos. perhaps with still holding the title of prime minister in his hand. Debían haberlo matado, They should have killed him, pero no lo hicieron. but they didn't. Y no solo no lo hicieron, And they didn't just not kill him. sino que ahora Darío dice que le pareció bien Now, here the text tells us it pleased Darius que Daniel fuera uno de los líderes de ese imperio. that Daniel was one of the leaders of the empire. Hay otra cosa interesante aquí. Now, there's something else that's interesting. Cuando dice Darío, When it says Darius, me está confirmando it is confirming
que Daniel pudo ver con sus ojos that Daniel was able to see with his own eyes lo que se le había profetizado en el capítulo 2. what was prophesied in chapter 2. A Daniel se le prometió He was promised que después de ese reino de Babilonia that after the kingdom of Babylon, iba a venir otro reino, there would come another kingdom, y luego otro, and y then luego another, otro. and then another. Pero Daniel pudo ver con sus ojos But Daniel was able to see with his own eyes la confirmación the confirmation de que la profecía que se le había dado en el capítulo 2 era cierta that the prophecy which had been given to him in chapter 2 was true, y que tendría cumplimiento. and that it would be fulfilled. Y ahora él ve cómo el imperio que se había anunciado, los medos y los persas, And now he's seeing how this empire that had been announced, the Medes and the Persians. los pechos y los brazos de plata, ¿recuerdan? Do you remember the chest and the arms of silver? Están tomando el poder. They are taking power. Esto tiene que haber llenado de fe a Daniel, ¿no Now, lo creen? this must have filled him with faith, don't you think? Eso es lo maravilloso que tienen las profecías bíblicas. Now, this is the wonderful thing about biblical prophecies. Que Dios siempre te va a dar evidencias God will always give evidence de que puedes creer that you can believe que sus profecías son ciertas that his prophecies are true y que se cumplirán conforme lo dicho. and that they will be fulfilled as they have been told. ¡Wow! Y en el verso 3 And in verse 3, se aclara it is clarified que aunque Daniel era de los 3 gobernadores, that even though Daniel was one of the 3 presidents, él era superior. he was superior. Vamos a leerlo. Let us read. Pero Daniel mismo Then this Daniel era superior a estos sátrapas was preferred above the presidents y gobernadores, and princes, porque había en él un espíritu superior. because an excellent spirit Y el was in rey him, pensó en ponerlo sobre todo el reino. and the king thought to set him over the whole realm. Es decir, In other words, que aunque Daniel era uno de los 3 gobernadores, that even though Daniel was one of the 3 presidents, el rey pudo notar que Daniel era superior a los otros 2 the gobernadores. king was able to notice how Daniel was far superior to the other 2. Mire, la Biblia está muy resumida. The Bible is summarized. No nos da It detalles. doesn't give us details. Pero volvamos a Josefo, el historiador. Let us go back to Josephus, the historian. En los comentarios acerca de In Daniel, his commentary, me gusta mucho la explicación que él da. I love the explanation that he gives about Daniel. El rey dividió su reino en 3 partes, The king has divided his kingdom in 3 como ya te sections, expliqué. as we had explained earlier. 40 reinos, 40 países, 40 provincias 40 provinces, 40 countries iban a estar sujetas a un would gobernador. be subject to one president. Estos gobernadores iban a tener a su vez sátrapas en cada uno de estos lugares. Each president had governors or princes looking over the provinces. Ahora, ¿qué hacían los otros Now, gobernadores? what did the other presidents do? Estaban acá en la capital Here they were living in the capital, con su fiesta partying, y los sátrapas que debían estar en aquellos lugares and the princes who should have been in each province estaban acá con ellos también. were also at the capital with them. Y entonces, And then, en estas provincias in these provinces, había muchos problemas y rebeliones, there were always problems and rebellions. porque estos sátrapas Because these princes, eran corruptos they were corrupt. y ponían elevados impuestos. And they placed high taxes Y el pueblo estaba disgustado on the people, and the people were angered, y se rebelaba. and they would rebel. Sin embargo, en las 40 provincias que Daniel estaba controlando, gobernando, However, on those 40 provinces which were under Daniel's control, había paz. there was always peace. Y aunque los impuestos de Daniel eran más bajos And even though his taxes were lower que los que imponían los otros gobernadores, than the other governors,
Daniel entregaba al rey mucho más dinero. Daniel always gave back to the king a lot more money. Porque los otros gobernadores Because the other presidents, exigían más, they demanded more, pero robaban más para ellos. and they stole a lot for themselves. Y ahora el rey se dio So cuenta now the king is noticing que el área que Daniel controlaba that the area that Daniel is controlling estaba en paz, was peaceful, era segura it was secure, y le reportaba más and ganancia a gave él. him a lot more income. Por eso decide ponerlo por sobre todo. This is why he decides to put him over all. Es lógica esta Now, explicación that- del historiador, it makes ¿verdad? sense, isn't it logical? Yes. Ahora hay algo interesante, Now there's something interesting. que me explique en ese texto por qué Daniel actuaba así. Now, this text is explaining to me why he behaved like this. Dice que Daniel era superior Daniel was superior. porque había en él un espíritu superior. Why? Because an excellent spirit was in him. Ahora, ¿cómo se llama ese espíritu superior Now, what do we que call dominaba la vida de That Daniel? excellent spirit that was dominant in Daniel's life. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Él un hombre He was a man ungido por el Espíritu Santo de Dios. anointed by the Holy Spirit of God. Tenía una comunión estrecha con Dios. He had a close relationship with God. Y este punto And this point es el que hace diferente a una persona de otra. is what makes one person different from another. Todos los hombres son iguales, All men are equal, are the same, creados en igualdad de condiciones. created under the same conditions. Pero las personas siempre van a notar But people will always notice que aquellos que son ungidos con el Espíritu de Dios that those who have been anointed with the Spirit of God, siempre van a ser distintos y superiores, they will always be different and superior. porque van a mostrar el carácter de Jesucristo en ellos. Because they will reveal the character of Christ in them. Y ahora esta situación Now this whole situation, les traía problemas Was a los causing- otros gobernadores, these other two presidents, lots of trouble. porque la actitud de Daniel Because Daniel's attitude, denunciaba it denounced la manera en que ellos estaban viviendo y gobernando. the way in which they were living and reigning. Por eso dice el verso 4. This is why verse 4 reads, Entonces los gobernadores y los sátrapas Then the presidents and princes buscaban ocasión para acusar a Daniel sought to find occasion against en Daniel lo relacionado al reino. concerning the kingdom. Es decir, In other words, estaban buscándole fallas al trabajo de Daniel started looking for flaws in his work para denunciarlo ante el rey, in order to accuse him before the king. pero no pudieron. But they couldn't find any. ¿Y por qué no pudieron? Now why? Lo dice el texto. The text continues. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, But they could find none occasion nor fault, porque él era fiel for as much as he was faithful, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. neither was there any error or fault found in him. ¿Usted sabe cómo se traduce eso al lenguaje de West Frankfurt? Do you know how we translate that into West Frankfurt language? Integridad. Integrity. Daniel era un hombre íntegro. Daniel had integrity. Hay un texto There is a text muy triste de la Biblia in the Bible, very sad text, cuando Dios está refiriendo a su hijo Efraín. when God is referring to his son Ephraim. ¿Lo han leído ahí en Oseas? Have you ever read this text in Oshe? Dios tiene que decir, dejen a este ya porque ya está perdido, este God está has to say, desechado. just leave him. He has been Pero antes de rejected. llegar a ese punto, But before arriving to this point, Dios declara acerca de Efraín. God declares about
Ephraim. Efraín es torta no volteada. Ephraim, how do you say it? Ephraim Ephraim. is Es torta no volteada. like a bread not turned. ¿Qué pasa con una torta, una tortilla que usted pone sobre el sartén o el fuego y no la vira? What happens to this bread that you put over the fire on the skillet and you don't turn it around? Yes, burn. Se quema por un lado, It burns on one side, pero el otro lado está crudo. but the other side it's raw. Yeah. Estos sátrapas decían que amaban mucho a su rey, These princes said that they loved their king, pero por el otro lado hacían cosas en contra de ese mismo rey al robarle. but on the other side, on the other hand, they did things against him to steal and lie. A veces hay algunas iglesias donde encontramos hermanos así. Sometimes there are churches in which we find brethren like this. Yo estoy feliz porque aquí no pasa, I'm happy de that this verdad. doesn't happen here. Pero hay lugares donde las personas hacen a veces mucho énfasis en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. But sometimes there are places in which brethren make a lot of emphasis on the same thing over and over and over. Sin embargo, hay otras áreas de su vida donde las cosas no andan bien. But on the other side of their lives, there are things that aren't working out. Pero la integridad But integrity me habla de un todo completo. talks to me about wholeness. Dios necesita que seamos íntegros. God needs us to have integrity Aquí en la adoración here in our worship y cuando tratamos and when con we las deal personas. with those outside. Cuando el hermano estaba dando gracias a Dios, When my brother was Los praising the testimonios. Lord and we were sharing the witnessing, yo tenía un testimonio que dar. I had a witness to give. Doy gracias a Dios I praise God porque nos está permitiendo y a mí y a mi esposa because God is allowing me and my wife comenzar un proyecto de familia. to begin or start a family project. Hemos hecho algunos trabajitos, algunas personas, We have done a few jobs for some people y las personas se han quedado impactados and they have been pretty amazed por los precios que le estamos dando. at the prices that we're offering. Amen. Amen. Y yo les decía a ellos, es que es nuestra política, And I was telling them, you know, it's our principle tratar de ayudarte to try to help you sin que tengas que gastar tanto. so that you don't have to spend too much. Tenemos que ver cómo tratamos a los demás también. We need to pay attention to how we deal with others Y cómo es nuestra conducta fuera del templo. and what our behavior is like outside of these walls. Ahora estos sátrapas no pudieron hacer nada contra Daniel, Now, these princes couldn't find fault with Daniel porque todas las áreas estaba bien. because every area was good. Era un hombre íntegro. He had integrity. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo trata de destruir a un cristiano íntegro? Now, what happens when the enemy tries to destroy a Christian that has integrity? Eso es algo que vamos a descubrir ahora. This is something that we're going to find out today. Verso 5. Verse 5. Entonces dijeron aquellos hombres, Then said these men, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, we shall not find any occasion against this Daniel, si no la hallamos en él except we find it en relación con la ley de su Dios. against him concerning the law of his God. Es decir, que cuando un cristiano es íntegro, In other words, when Christians have integrity, el enemigo no lo puede tocar. the enemy cannot touch him. Y entonces tiene que tratar de dañar a su Dios So the enemy has to try and hurt his God para poder alcanzarlo a él. in order to reach him. Porque un cristiano íntegro Because a Christian with integrity siempre va a estar oculto detrás de su Dios. will always be hidden behind his God. Pero ahora yo te pregunto, Now I ask you, ¿cómo podrá el enemigo tocar a un cristiano íntegro how could the enemy ever reach a
Christian who has integrity, si primero tiene que atacar a su Dios? if first he has to attack his God, Nunca lo va a he tocar, will never touch him. porque mi Dios nunca pierde. Because my God never loses. Es más, Amen. In fact, ni siquiera empata. he doesn't even when the score is the same. What is that called? Equal. Equal. He Ni siquiera empata. doesn't even tie. Siempre gana. He always wins. Amen. Necesitamos integridad en nuestras vidas. We need integrity in our lives. A veces me da tristeza ver hermanos cristianos Sometimes I am saddened to see our brethren, que el enemigo les da Christians, duro whom the enemy is really hitting hard. y no es porque Dios se haya olvidado de él, And it's not because God has forgotten them, sino porque le ha faltado integridad. but because they have lacked integrity. Entonces es fácil destruirlo. Then it becomes easy. They become easy targets. Ahora estas personas Now these people, quieren destruirlo de todas they maneras want to destroy Daniel. y usan la mentira And they use lies como arma as a weapon de destrucción. of destruction. Dice el verso que continúa, el verso número 6. Verse 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas Then these presidents and princes se juntaron delante del rey assembled together to the king y le dijeron así: and said thus unto him, Rey Darío para siempre vive. King Darius, live forever. Y aquí viene la mentira en el verso And 7. here comes the lie. Verse 7. Todos los gobernadores del reino All the presidents of the kingdom, y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes the governors and the princes, the counselors and the captains han acordado, have consulted. ahí está la mentira, Here's the lie. porque Daniel era uno de estos líderes Because Daniel was one of these leaders, y no contaron con él, and no no one consultaron took his con él. opinion into account. Por consejo They have counseled que together promulgues un edicto real to establish a royal statute y lo confirmes, and to make a firm decree que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Es decir, que en este capítulo In this chapter, se vuelve a promulgar un edicto de adoración. there is a law taking place, a decree in regards to worship, Con una pena o condena whose condemnation or which leads a aquellos que no obedezcan. to death to those that do not obey. En el verso 8 Now, verse 8, insisten: they insist. ahora, oh rey, Now, O king, confirma el edicto y fírmalo, establish the decree and sign the writing, para que no pueda ser revocado, that it be not changed conforme a la ley de Media y de Persia, according to the law of the Medes and Persians, la cual no puede ser abrogada. which cannot be altered. Y el verso 9: Verse 9. firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Este pobre rey no sabía que estaba siendo engañado The poor king was unaware that he was being lied to. y estuvo de acuerdo con las exigencias. And he agreed Confírmalo. with every one of these suggestions. Confírmalo para que no pueda ser revocado. And signed that it cannot be changed. Él no sabía, no se daba cuenta He was unaware. He didn't realize que estos sátrapas that these princes
Le estaban diciendo, fírmalo were saying, sign, para que ni tú mismo so lo that puedas revocar. you yourself cannot change it. Ahora miren qué interesante. Now, notice how interesting. Vamos a hablar acerca de la fe genuina ahora. We are going to talk about genuine faith. Dice el verso 10. Verse 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Now, when Daniel knew that the writing was signed, ahora, ¿qué ocurriría si se firma un edicto en contra de nosotros y nuestra libertad de adoración hoy? okay, think about yourself. What would happen if today a law was signed into effect No iríamos a orar. Ay, Señor, mira lo que está ocurriendo. that affected us? Wouldn't we go quickly to prayer? God, did you see what's happening with us? Han puesto una ley que nos They afecta. just signed a law that affects us. Haz algo, Señor. Something. Pero Daniel no hace así. But that's not what Daniel did. Daniel ignora totalmente el edicto. He completely ignores the decree. Miren cómo lo explica la Biblia. Look at what the Bible says. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Now, when Daniel knew that the writing was signed, entró en su he casa went into his house, y abiertas las ventanas de su cámara and his windows being open in his chamber que daban hacia Jerusalén, toward Jerusalem, se arrodillaba 3 veces al día he kneeled upon his knees 3 times a day, y oraba y daba gracias prayed, and gave thanks delante de su Dios before his God, como solía hacer antes. as he did aforetime. Es decir, que en primer lugar, In first place, él oró para dar gracias a Dios, he prayed and gave thanks to the Lord. ignoró totalmente la amenaza que estaba sobre él. Completely ignored the danger that was approaching. ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Por qué no temía Daniel? Why wasn't he afraid? Porque un hombre Because a man que se acostumbra a comunicar con Dios a través de la oración, who is used to communicating with God through prayer está seguro is secure, de que nada lo podrá dañar he is certain that nothing can hurt him a menos que su Dios lo permita con algún propósito. unless his God allows it with a certain purpose. Así que él no se preocupó por el edicto. Therefore, he doesn't worry. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? What would have happened to us? Somos muy buenos, ¿verdad? We're real good, right? Para buscar justificaciones. To find justification. Mira, este hombre en primer lugar dejó las ventanas abiertas In the first place, this man has left his windows open porque era su costumbre. because this is what he did all the time. Seguramente nosotros las hubiésemos cerrado. We would have probably hurried and shut the windows. Y si algún anciano de la iglesia se acerca a preguntarnos, And if an elder dares to ask or question us, hubiésemos buscado la Biblia We would para have- justificar nuestra actitud. we would have opened our scriptures to justify our behavior. Porque somos muy buenos Because we are very good para buscar en la Biblia a nuestra conveniencia, para usarla a nuestra conveniencia. and use the scriptures for our own convenience. Y hubiéramos buscado seguramente ahí en el libro de Mateos, en el capítulo 6, And we probably would have looked in Matthew in chapter 6, allí donde dice la escritura where the scripture tells us acerca de la oración. about prayer. Mas tú cuando ores, But you, when you pray, cierra las puertas de tu casa. shut the doors of your chamber. Enciérrate en tu aposento. Close yourself in your bedroom. Y el Señor que te escucha en lo oculto, That the Lord who hears you there in the secret te place bendecirá en público. will bless you in public. ¿No dice así el texto? Doesn't it say that? That's what it says. Pero ¿saben qué? Cerrar la puerta y las ventanas But do you know that closing the doors or the windows hubiera sido un reconocimiento
would have been a recognition de que Darío está por encima del Dios de Daniel. that Darius was over Wow. Daniel's God. Él no podía cerrarlo aunque pareciera simple. He could not shut them, even though it seems like a simple thing. Amen. Y el texto termina diciendo como él acostumbraba a hacer siempre. And the scripture tells us, it ends the verse saying, like he did aforetime. Y dice que abría las ventanas que daban hacia And Jerusalén. he opened the windows towards Jerusalem. ¿Por qué era hacia Jerusalén Now, que abrían las why ventanas? did he open the windows that were toward Jerusalem? Porque era una oración de esperanza. Because his prayer was a prayer of hope. ¿Recuerdan ustedes cuando Salomón fue a dedicar el templo? Do you remember when Solomon dedicated the temple? Le pidió a Dios, He asked God y si algún día por nuestros pecados the following, and if one day, because of our sin, seríamos transportados a otras tierras we o be taken deportados, to other lands or deported, y si oramos en dirección and if we pray toward a este lugar que yo he edificado, this place I have built, tú nos oirás desde los you cielos. will hear us from heaven. Así que la esperanza de Daniel era The hope that laid in Daniel's heart, que conforme a la promesa, that according to the promise, si él oraba en dirección a Jerusalén, if he prayed toward Jerusalem, Dios escucharía sus ruegos. God would hear his plea. Era una oración de esperanza. This was a prayer of hope. Y en medio de esta oración And in the middle of the prayer, se aparecen los líderes. the princes arrived. Dice el verso 11. Verse 11. Entonces se juntaron aquellos hombres Then these men assembled y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. and found Daniel praying and making supplication before his God. Fueron luego ante el rey Then they came near and spake to the king y le hablaron del edicto real. concerning the king's decree. Todavía sin mencionar nombre, ¿eh? Now, still, they don't mention the name. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Hast thou not petitioned or signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? Respondió el rey diciendo, The king answered and said, verdad es, The thing is true, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be altered. Con esta declaración el rey se estaba poniendo una cuerda en el cuello. Now, after making this declaration, the king was tying a rope around his neck. Y ante esta declaración And upon hearing continúan los these príncipes. words, these men continue. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Then answered they and said before the king, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Hay algo interesante acá. Now there's something interesting here. Ahora le dicen, bueno, pues Daniel no te respeta, They have told him, Daniel does not respect you. pero además hacen algo que deja ver su envidia. But they continue with words that show, that reveal how envious they are. Porque le dicen al rey, este Daniel, que es de los esclavos que tú derrotaste, Because they give this detail. This Daniel, who is of the captivity, y que tú pusiste a la misma altura que nosotros, no, he whom you conquered and placed at the same level as us, as we are, ahora se postra
3 veces. Now kneels 3 times a day. ¿Saben que esto es interesante? Les voy a dar un dato I'm interesante. going to give you this. There's interesting information here. I'm going to give you an interesting detail. ¿Saben por qué los judíos oran 3 veces al día? Do you know why the Jews pray 3 times a day? Hubieron 3 hombres de este linaje There were 3 men of this lineage a los que se le llaman patriarcas who are called the patriarchs que establecieron esta costumbre. that established this custom. Abraham Abraham oró muy de mañana prayed very early cuando Dios le dio la noticia que debía ir a sacrificar a su hijo. when God gave him the news that he had that he was asking for his son as a sacrifice. Isaac Isaac oraba al mediodía. prayed in the midday. ¿Recuerdan ustedes cuando le traían a su esposa a Rebeca? Do you remember the Bible account when his wife was being brought to her? Dice que Isaac bebía del pozo del viviente que me ve, de tener su oración al mediodía. The Bible tells us that Isaac was coming back from the well of the Lord that sees me at midday. Y Jacob And Jacob toda una noche batalló con Dios battled with God an entire night y venció. and conquered. Por eso los judíos oran 3 veces al día. This is why the Jews pray 3 times a day. Según la costumbre de Abraham, According to Abraham's según custom, la costumbre de Isaac according to Isaac's y custom, según la costumbre de Jacob. and according to Jacob's custom. Podríamos también nosotros orar 3 veces al día, ¿verdad? We ourselves could pray 3 times Sería a day. bueno. It would be a good thing. A Daniel le iba muy bien así It really worked out for Daniel. y a nosotros también nos irá. I think it would work out for us as well. Ok, y ahora el rey se pone muy triste Now the king is very sad porque ahora se da cuenta because he is just now realizing de que su amigo fiel, that his faithful friend, quien ha sido una bendición para su who reino, has been such a blessing to him in his kingdom, está siendo condenado is injustamente. being condemned unjustly. Y ahora se percata que es una trampa que le And hicieron. he realizes that this was a trap all along. Y dice el verso 14, Verse 14. y cuando el rey oyó el asunto, Then the king, when he heard these words, le pesó en gran manera was sore displeased with y his heart, resolvió liberar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó por liberarle. and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver him. Es decir, In other words, que ahora el rey se pasó todo el día batallando con estos príncipes now the day has spent the entire day battling with these men para tratar de liberar to try a su to hombre free fiel. his faithful servant. Pero aquellos hombres, dice el texto que sigue, el 15, Verse 15. que supuestamente sí respetaban al rey, These men that supposedly did respect the king, dice que rodearon al rey they surrounded him y le dijeron, and said to him, sepas, oh rey, "Know, O king, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. that the law of the Medes and the Persians is that no decree nor statute which the king establishes may be changed." Ahora son irrespetuosos con el rey que ellos decían que amaban. Now here they are disrespecting the king whom they preached Y they con loved so much. violencia, And with violence, porque esa palabra los rodearon, with this word assembled significa que lo cercaron, means that they lo surrounded obligaron him. They forced him a que condenara a su siervo to fiel. condemn his faithful servant. Y como el hombre no pudo salvar a Daniel, And because this man could not save him, en el verso 16, verse 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel then the king commanded, and they brought Daniel y le echaron en el foso de los leones. and cast him into the den of lions. Y el rey dijo a Daniel, Now the king spake and said unto Daniel, el Dios tuyo, "Thy God, a quien tú continuamente sirves,
Él te libre. whom thou servest continually, he will deliver thee. Aquí encontramos a un rey pagano Now here we find a pagan king que reconoce who is recognizing que el servicio de Daniel a Dios that Daniel's service to God era continuo. was continual. ¿Podrán decir eso de nosotros? Could people say that about us? Y ahora hacen algo más terrible aún. Now they do something even more terrible. Y fue traída una piedra And a stone was brought y puesta sobre la puerta del foso, and laid upon the mouth of the den. la cual selló el rey con su anillo And the king sealed it with his own signet, y con el anillo de sus príncipes, and with the signet of his lords, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. that the purpose might not be changed concerning Dice Daniel. el historiador Josefo Now, the historian Josephus, en sus in comentarios his commentaries, que esto fue idea de los it príncipes, tells us that this particular detail was an idea that the princes had, pero además dieron un paso más. but they went beyond that. Además de traer la piedra, Aside from bringing the stone, le dijeron al rey, séllalo con tu anillo. they told the king, sign it with your ring. Y todavía dieron un paso And más. then they went further on. Y le dijeron al rey, no confiamos en ti, And they said, we don't trust you porque él es tu amigo. because he's your friend. Así que nosotros también lo vamos a sellar. So we ourselves are going to sign it, are going to seal it. Porque si tú ocurres a abrir esto, tú podrás poner tu sello nuevamente, pero no el nuestro. Because if you get the idea of saving him, you can always sign with your ring again. Desconfiamos de ti. We don't trust you. Y así sellaron la boca del foso. And this is how the den was sealed. ¿Han notado ustedes qué iluso es el enemigo? Have you noticed how foolish the enemy is? Él cree que puede sellarnos a nosotros o nuestro destino. Thinks that he can seal our destiny, Cuando el único que puede sellar nuestro destino es Dios. when the only one that can seal our destiny is God. Y nos ha sellado para salvación. And we have been sealed for salvation. Ahora miren qué interesante. No. ¿No leyeron en el boletín cómo se titula la meditación de hoy? Did you read on your bulletin the title of the sermon? Yes. Una noche con Jesús. A Night with Jesus. Vamos a ver qué interesante. Dice el verso 18. Verse 18. Luego el rey se fue a su palacio Then the king went to his palace y se acostó and passed the night fasting. y ayunó. Fasting, Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Ahora aquí tenemos a un rey pagano Now here we have the pagan king que está durmiendo en la mejor cama del reino with the best bed in the kingdom. y no puede dormir. He can't fall asleep. Sin embargo, hay un hijo fiel de Dios Nevertheless, there is a faithful child of God durmiendo entre leones sleeping among the lions, y puede hasta soñar. and he can even dream. Fue la noche más maravillosa de Daniel, It was the most marvelous night in Daniel's life porque Daniel durmió toda la noche en los brazos de Jesús. because he slept all night in Jesus' arms. ¿No me lo creen? You don't believe me? Vamos a leerlo. Now let's read. Amen. Dice el verso 19. Verse 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana Then the king arose very early in the morning y fue apresuradamente al foso de los and leones. went in haste unto the den of lions. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. Y le dijo, And the king spake Daniel, and said to Daniel, siervo del Dios viviente, servant of the living God, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Entonces Daniel respondió al rey, Then said Daniel unto the king, oh rey, vive para siempre. O king, live forever.
Mi Dios envió su ángel. My God has sent his angel. ¿A quién envió Dios? Whom did God send? ¿Quién es el ángel de Dios en el Antiguo Testamento? Who is the angel of God in the Old Testament? Nosotros lo conocemos como Jesús. We know him as Jesus. Amen. ¿Sí o no? Y es interesante esto nuevamente, como en el capítulo 3 se reitera algo. And this is interesting. Just like we read in chapter 3, something is reiterated. Voy a preguntarles algo. I'm going to ask you something. ¿Podía Dios desde el cielo cerrar la boca de los leones? Could God seal the lion's mouth from heaven? Sí, Of course. claro. Of course. Pero ¿saben algo? But do you know something? La promesa de Isaías 43:2 The promise that we find in Isaiah 43, verse 2, dice así: reads as follows. Cuando pases por las aguas, When thou passest through yo the estaré waters, contigo. I will be with you. Y si por los ríos, no te negarán. Through the rivers they shall not overflow Cuando you. pases por el fuego, no te quemarás, When you walk through the fire, you will not be burned. ni la llama arderá en ti. Neither shall the flame kindle upon you. Así que Dios no le dijo a los 3 hebreos en el horno: yo soplaré desde el cielo, God didn't say to the 3 Hebrews in the fiery furnace, I will blow sino from que les heaven. dijo: yo estaré contigo. He said, I will be with you. Y ahora por segunda vez Daniel And once again, Daniel can prove que las promesas de Dios that God's promises se cumplen are fulfilled literalmente como han sido dichas. literally as they have been given. Y eso es algo bueno para nosotros This hoy. is something good for us today. Que entendamos que no importa cuán terrible se ponga este planeta, Doesn't matter how terrible the world en los gets. momentos difíciles, In the difficult times, Él estará contigo. He will be with you. Y ahora, Now, después de darle esta noticia, after giving him this vamos a leerlo, news, vamos a leer el verso 22. let us read verse Mi 22. Dios envió su ángel, My God has sent his angel el cual cerró la boca de los leones, and hath shut the lion's mouth, para que no me hiciesen daño, that they have not hurt me. porque ante Él fui hallado inocente. For as much as before him innocency was Y aún found delante de in ti, me, oh rey, yo no he hecho nada malo. and also before thee, O king, I have done no hurt. Entonces se alegró el rey en gran manera Then was the king exceeding glad for him, a causa de él, and commanded that they should be, y mandó sacar a Daniel del foso, that they should take Daniel up out of the den. y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, So porque Daniel- había confiado en su Dios. So Daniel was taken up out of the den, and no matter of hurt was found upon him, because he believed in his God. ¿Recuerdan el capítulo 3? Do you remember chapter 3? Los sátrapas venían y olían The Chaldeans came and sniffed them, y pudieron comprobar que ni olían a humo. and they were able to see that they didn't even smell like smoke. Y Nabucodonosor reconoció And Nebuchadnezzar recognized que eso había pasado porque habían confiado en su Dios. that had happened because they have trusted in Y their ahora God. este rey se siente feliz Now this king y los feels sátrapas happy, and this princess pudieron ver could see que no lo habían ni siquiera arañado. that he had not even a scratch, No le hicieron nada. nothing. No tocaron a He Daniel. did not touch Daniel. Y dio orden el rey And the king y commanded, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. and they brought those men which had accused Daniel. Permítanme detener la lectura y volver con Josefo a sus comentarios. Now, let us stop here for a moment ¿Sabe cómo comenta Josefo and go esta back escena? to Josephus, the historian, and how he tells us
he Dice que cuando narrates. los sátrapas vieron íntegro a Daniel vivo allí sin un rasguño, He tells us that when the princes saw that Daniel was completely unharmed, gritaron, they shouted, ¡trampa! that there is Esto no está bien. this isn't right. Los leones seguramente fueron alimentados el día anterior The lions were probably overfed the day before, y no tienen and hambre. they're not hungry. Por eso no se lo comieron. This is why they didn't eat him. Y dice Josefo que el rey les dijo, And Josephus tells us that the ¿están seguros king ustedes que no tienen hambre los leones? asked them, "Are you certain that the lions are not hungry?" Y le dijeron, no, propongo que los dejen sin comer todo el día y vuelvan a echar a Daniel hoy en la tarde. And they replied, "No." And they said, we suggest that the lions not be fed the entire day and wait to throw Daniel back in. ¿Se imaginan la noticia? Can you imagine the news? Fue una noticia muy feliz para Daniel, It was great news for Daniel porque le esperaba otra noche con Jesús. because another night with Jesus awaited him. Pero el rey ya no estaba dispuesto a ser engañado But the nuevamente. king wasn't going to be lied to again. Y les dijo, ¿así que no tienen hambre? And he said, "Are you sure they're not hungry? Pues échenos a ellos. Throw them in." Y miren cómo dice la escritura. And look at what the Bible tells us. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, And they cast them into the den of lions, sus hijos them, their children, y sus mujeres. and their wives. Y aún no habían llegado al foso del león, al fondo del foso, And the lions had the mastery of them, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. and break all their bones in pieces, or ever they came in at the bottom of the den. Cuando he predicado de esto en algunos lugares, When I have preached about this at certain los hermanos ahí places, en la puerta se han quejado conmigo. certain people have complained to me at the door. Eso es cruel. That's very cruel. No debía estar en la Biblia. It shouldn't be in the Bible. ¿Por qué sus mujeres y sus hijos? Why were their wives and their children? Y yo siempre les digo dos cosas importantes. And I always have to tell them two important things. La primera, recuerden que este era un rey pagano. Remember, the first is remember that this was a pagan king. En aquellos tiempos había una costumbre. Those days there was a certain costume. Si un hombre traicionaba al rey, If a man was a traitor against the king y era condenado a muerte, and was condemned to death, había que matar a su descendencia. his lineage had to be put to death as Porque well. luego esos muchachos Because those young boys podían crecer could grow up e intentar vengar la muerte de su padre. and seek revenge. Y con esto, pues el rey quedaba libre de que nadie le iba a tratar de vengarse. And if the whole family was put to death, there was no way that this could happen. Pero hay una segunda razón But there's a second espiritual reason, and a spiritual reason que yo quiero mostrarte en este día. that I need to show you today. Entiende de una vez Understand once and for all que tus pecados that your sins no te afectan a ti solamente. don't just affect you. Tus pecados siempre van a afectar a tus hijos, Your sins a tu will esposa, always affect your a tu children, familia. your wife, your family. Cuando tú pecas, When you sin, estás testificando en favor del enemigo. you witness in favor of the enemy. Y eso afecta incluso a los que te rodean, aunque no sean tu familia. And this affects everyone that surrounds you, not even only your family. Si te parece triste que la esposa y los hijos If you think that it is sad that the wife and the children pagaron por causa del pecado de estos príncipes, paid for the prince's sin, piensa cuán cruel think how cruel sería que tu pecado alcanzase a los tuyos. it would be for your sin to reach yours. Ahora el rey Darío
Now the king en el Darius, verso 25, in verse 25, escribe un edicto. writes a decree. Dice así el verso 25. Verse 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, Paz os sea multiplicada. peace be multiplied unto you. De parte mía es puesta esta ordenanza, I make a decree que en todo el dominio de mi reino that in every dominion of my kingdom todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. men tremble and fear before the God of Daniel. Oigan el mandato, Do you hear the decree? que todos tiemblen y que teman y tiemblen All tremble and fear delante del Dios de Daniel. before the God of Daniel. ¿Por qué el rey se atreve a poner un edicto semejante? Why is this king daring to make such decree? ¿Deseas tú que hoy el mundo tema y tiemble ante la presencia de tu Dios? Do you desire that the entire world right now, today, may fear and tremble before the presence of God? Entonces el mundo tiene que ver en ti Then the world must see in you a alguien reverente someone that is reverent, y que tema en la presencia de Dios. that fears in the presence of the Lord. Si invitas a alguien a venir a este lugar If you invite someone to come to this place y él nota la quietud y el respeto de los adoradores, and they notice the quietness and the respect of the worshipers, él lo va a aprender también. they will learn it as well. Pero si tú eres irreverente, But if you are irreverent, ellos le perderán el temor a tu Dios. they will lose their fear of God. Y ahora el rey Darío Now, Darius, the king, reconoce. recognizes, Miren lo que dice el verso 27, qué verse lindo. 27, ¿Por qué hizo este edicto? why he wrote this Porque decree. él salva y libra. Because he delivers and rescues. ¿Qué sabe hacer mi Dios? What does my God know how to do? Salva y Deliver libra. and rescue. Y hace señales y maravillas en el cielo And he works signs and wonders in heaven y en la tierra. and in earth. ¿Dónde hace las maravillas Dios? Where are the Tanto en el marvels? cielo como Heaven en la tierra. and earth. Y estos dos elementos son garantía para nosotros hoy. These two elements are a guarantee for us today. Él quiere salvarnos y librarnos. He wishes to save us and to deliver us. Él quiere hacer maravillas en nuestra vida. He wishes to do wonders in our lives. Y ahora el rey dice, porque hay una prueba. And the king adds, Él ha librado a Daniel del poder de los there is leones. evidence. He has delivered Daniel from the power of the lions. Y ahora lo más interesante, And what's most interesting, este capítulo termina como el capítulo 1. this chapter concludes just like chapter 1. Quizás se le olvidó ya. Vamos a ir al capítulo 1 y leer el último capítulo Let's ya go para to chapter terminar. 1 and read the last verse. En el capítulo 1, verso 31 dice, Verse 21. y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. And Daniel continued until the first year of King Cyrus. Y ahora termina este capítulo diciendo, And this chapter 6 concludes. da un detalle más importante. It gives us another. Y este Daniel prosperó So this Daniel prospered durante el reinado de Ciro, in the reign of de Darío, Darius y durante el reinado de Ciro el persa. and in the reign of Cyrus the Persian. ¿Y recuerdan lo que yo les expliqué cuando estudiamos el capítulo 1? Do you remember what I explained to you when Lo we que studied significaba que chapter 1? Daniel llegara a ver con sus ojos a Ciro. What it meant for Daniel to see with his own eyes to get to meet Cyrus. Ciro era el Mesías de Dios Cyrus was the Messiah of God para liberar a su pueblo de la esclavitud. to free his people from slavery. Ciro era un tipo de Jesús, Cyrus was a type of Jesus, nuestro libertador del pecado. our Savior from sin. Y dice que el hombre fiel de Dios And it says that the faithful man of God no solo tuvo un mensaje poderoso y sabiduría,
didn't just have a powerful message and wisdom, sino que sus ojos vieron venir al Mesías. but with his own eyes, he was able to see the Messiah. Porque Daniel es tipo de la iglesia del tiempo del fin. This Daniel is a type of the church of the end. Y todos los que hoy entre nosotros And all of those who amongst us nos propongamos apartarnos de la contaminación purpose in our hearts to keep away from corruption y servir con fidelidad e integridad a Dios, and to serve faithfully and with integrity our no God, solo se nos dará un mensaje poderoso we will not only be given a powerful para message estremecer este to mundo, shake the world, sino que nuestros ojos but our eyes verán al Mesías de Dios, will see the Messiah of God, nuestro Salvador Jesucristo, our Savior Jesus Christ, venir a libertarnos para siempre coming to deliver us forever del imperio del pecado. from the empire of sin. ¿Cuántos quisieran, como Daniel, participar de eso? How many of you, just like Daniel did, would desire to participate of this? Vamos a escuchar un himno. We are going to sing a hymn, Y todo el que quiera, and anyone haga pacto con Dios desde su corazón who desires to make covenant with the Lord in his heart mientras cantamos. as we sing, Y al final tendremos una oración de consagración. we will, as we conclude, close with prayer. Dios les bendiga. God bless. Feliz sábado. Happy Sabbath. I don't know where it is, but Spirit of the Living God. Anybody know where that is? In the book?